Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este evento del día viernes 29 de septiembre, que forma parte de los eventos de la semana por la despenalización y la legalización del aborto aquí en la Facultad de Ciencias, organizado por la Comisión de Equidad de esta entidad. El día de hoy, pues vamos a concluir estos eventos con la participación de la licenciada Jessica Judith Sánchez Morales. Ella nos acompaña como representante de la Defensoría de Derechos Universitarios, Atención a Violencia de Género de aquí de la UNAM. Y pues antes de darle los micrófonos para que nos platique sobre esta charla sobre los derechos universitarios y nos informemos sobre este tema, pues antes de esto voy a permitirme leer su semblanza. La licenciada Jessica Judith Sánchez Morales es licenciada en Derecho por la UNAM, es también diplomada en resolución de conflictos y prácticas restaurativas con enfoque restaurativo y actualmente es abogada asesora de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género desde 2015 hasta el día de hoy. Y además ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También tiene capacitación constante a través de cursos y talleres prácticos en temas relacionados con la inclusión, la violencia de género, derechos humanos, discapacidad, derechos de autor, función y responsabilidad de las instituciones de educación superior, métodos alternativos de solución de controversias y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada Jessica Judith, y los micrófonos son todos suyos. Hola, muchas gracias por invitarnos a la Defensoría para dar esta plática sobre derechos universitarios, que ustedes tengan un poco más de claridad de qué hacemos, quiénes somos, en qué les podemos apoyar, cómo pueden contactarse con nosotros. Y pues vamos a comenzar al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas para que, pues, si durante la charla tienen alguna duda, al final va a haber tiempo para que se las podamos responder. Yo soy abogada en el área de derechos universitarios de la Defensoría, porque hay dos áreas. Si alguna vez han escuchado hablar de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, antes solamente veíamos estas cuestiones de derechos universitarios y a partir de agosto del 2020, que se reformó nuestro estatuto, es que tenemos esta otra área de atención de casos de violencia de género. Entonces, ahora nuestro nombre completo es Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Esto es muy importante porque a veces tienen duda de, es que no sé si mi situación es de violencia de género, entonces mejor no voy a la defensoría. Bueno, si ustedes no están seguros de qué se trata el problema que tienen o las dudas que les ha generado, comuníquense de todas maneras con nosotros para que les podamos orientar. Y ese es el primer servicio de la defensoría, brindar orientaciones. Nosotros, al dividirnos en dos áreas, si bien por el tema de confidencialidad, pues no podemos saber lo que se trata en género y en género no pueden saber lo que se trata en derechos universitarios, cuando en alguna de las dos áreas nos damos cuenta que no nos compete, sino le compete a la otra área, entonces les compartimos la información que ustedes nos compartieron y ellos ya en cada área a la que le corresponda se va a comunicar con la persona interesada. Entonces, ustedes no se preocupen de si no saben a qué área de la defensoría va a llevarse su atención, porque inclusive puede ser que se lleve en ambas áreas de manera conjunta. Entonces, bueno, nuestra función en la orientación de parte del área de derechos universitarios es tener información sobre las dudas que tengan para ver si esa orientación se va a convertir en una queja dentro de la defensoría o si les podemos orientar para acudir con sus autoridades
o la autoridad correspondiente para solucionar el problema o la duda que tengan. Nosotros como Defensoría no somos una autoridad. En nuestro estatuto se refiere que pues podemos recibir la información, dudas, quejas de alumnos, profesores o trabajadores. En caso de que alguna autoridad vulnere sus derechos como universitarios u omita darles alguna respuesta o que fue algún caso de violencia de género. En el área de violencia de género, yo no me voy a detener mucho porque la plática es enfocada a derechos universitarios, pero sí les voy a comentar un poco cuáles son la ruta de atención para que puedan ver la diferencia. Entonces, si nosotros no somos autoridad, ¿qué hacemos? ¿Por qué podemos iniciar quejas? Bueno, en una orientación, que es el primer servicio que damos, podemos identificar si el asunto que ustedes nos están comentando ya lo conoció alguna autoridad y como autoridad pueden ser las siguientes, ya sea que se lo comunicaron a su jefe de carrera, a la coordinadora de algún taller, a la secretaría académica de su plantel o incluso con los directores o las oficinas jurídicas. Si ustedes ya hicieron de conocimiento sus dudas, problemas a estas autoridades y vemos que no han tenido alguna solución, nosotros podemos intervenir. Incluso si no lo han hecho de conocimiento de estas autoridades, por ejemplo, en algún asunto de discriminación, no de género específicamente, porque bueno, toda la cuestión de violencia de género sí se tiene que iniciar aquí las quejas en la defensoría, pero me refiero a alguna discriminación, por ejemplo, por sus creencias religiosas, por su ideología, eh, por su origen, cualquier tipo de discriminación que ustedes tengan. Este es un ejemplo nada más de muchos derechos universitarios que ustedes tienen. En ese caso, sí podrían iniciar directamente su queja aquí en la Defensoría. ¿Cuál sería un caso en el que no? Por ejemplo, que tienen alguna duda o inconformidad con su calificación. Eh, Saqué 6, pero esa fue la calificación que mi profesor me proporcionó, pero no están de acuerdo con ese 6. Hay dos posibilidades. La primera, que el profesor se haya equivocado y les puso un 5. Entonces pueden hablar con el profesor, decirle, no está bien mi calificación final, me dijo que tenía un 6. Si el profesor admite que fue un error, si les corresponde esa calificación de 6, ahí va el derecho de la rectificación de calificación. Entonces, si ustedes vienen con esa duda con nosotros, no les vamos a iniciar una queja en la defensoría, les vamos a orientar para decirles en dónde se encuentra ese artículo, ese derecho, cómo lo pueden hacer valer. Entonces ya les explicamos esto. Ve con tu profesor, dile que se equivocó. Si el profesor aceptó que fue un error, ¿y cómo se pide esa rectificación? Pues ya les explicamos. En el artículo 7 se pide que el profesor envíe una carta al director explicando que hubo un error en esa calificación y se cambie. Entonces ya queda a salvo su calificación, se hace la rectificación y ya les ponen en 6. Puede haber otro caso. Ese 6, ustedes piensan, no, yo merezco mayor calificación, 7, 8, 9, 10. ¿Qué es lo que prosigue? Tienen el derecho a la revisión de examen. Luego nos dicen, pero no fue solo un examen, me calificó el profesor todas mis actividades durante todo el curso, también hice algunas exposiciones. Bueno, les explicamos. No, aunque se llame derecho a la revisión de examen, que está en el artículo 8 del Reglamento General de Exámenes, no solamente va a revisar un examen, sino se refiere a todas las pruebas susceptibles de revisar, que sean escritas, que haya sido un trabajo que entregaron por correo o lo entregaron de manera física al profesor. Entonces,
¿cuál es el procedimiento para pedir esta revisión de examen? Ustedes como alumnos tienen que hacer un escrito. Inclusive, esto es lo que dice el reglamento, porque puede haber otra forma. Les explico lo que dice el reglamento. El alumno tiene que hacer un escrito dirigido al director explicando que no está de acuerdo con su calificación y quiere hacer valer este derecho a la revisión de examen. Entonces, el director tiene que formar una comisión revisora de 2 profesores diferentes a quienes revisó. Una vez que se forma esta comisión, ellos van a revisar todas esas pruebas susceptibles de revisarse y van a asentar la calificación que les corresponda. Puede ser menor, igual o mayor. Eso es importante que lo sepan. Pero a veces los planteles también les facilitan pedir esta revisión haciendo un formulario o que vayan a las ventanillas de servicios escolares a llenar un formato. Entonces, pregunten, también así les orientamos. Puedes preguntar directamente en servicios escolares, en ventanillas, como si hay algún formato para pedir esta revisión. Si no lo hay, entonces puedes apegarte a lo que dice este reglamento y mandar tu escrito al director. De ahí, bueno, esa es una orientación. Por ejemplo, cuando nos llamen, les vamos a pedir sus datos. ¿Por qué? La Defensoría actúa con varios principios, entre ellos la confidencialidad y la buena fe. Nosotros estos datos que les pedimos son confidenciales, son para el registro que tenemos de las orientaciones, todo el trabajo que hacen aquí abogados, abogadas, los defensores adjuntos, incluso si se platican estos asuntos con la titular de la Defensoría, pues también hay que dar registro de lo que se hizo por parte del equipo de derechos universitarios. Entonces, los datos nos sirven mucho para esto y algunas estadísticas. Por ejemplo, cada año hacemos un informe de las actividades que hizo la Defensoría. Ustedes las pueden revisar en nuestra página de la Defensoría. Y en esas estadísticas, por ejemplo, les pedimos su fecha de nacimiento y ahí puede venir detallado de qué edades son las que acuden más a la Defensoría. Entonces, todos estos datos nos sirven para varias funciones de la Defensoría. ¿Cuáles son estos datos que les pedimos? Para que ustedes estén sabedores. Si algún amigo o amiga les pregunta, oye, si voy a la Defensoría, ¿qué me van a pedir? Bueno, son los siguientes: nombre completo, fecha de nacimiento, número de cuenta, correo electrónico, teléfono, en qué carrera están, eh, semestre, si es alguna inconformidad con un profesor, pues en qué grupo están inscritos. Y muy importante también, pues que nos digan si se asumen dentro de algunos grupos, como pueden ser persona con discapacidad, persona migrante, miembro de algún pueblo, comunidad indígena o de la comunidad LGBT. Sexo, género. Estos son los datos que ustedes nos podrían proporcionar cuando es que piden una orientación. Y esto es por teléfono, porque también pueden pedir orientaciones por correo electrónico, por chat, por redes sociales a través de mensajes privados de Instagram, Twitter, bueno, que ahora es X, y Facebook. Entonces, por cualquier medio que ustedes nos manden una pregunta, una solicitud de orientación, nosotros les tenemos que responder. Bueno, entonces así funciona, nos dan esos datos, nos dicen su duda, en este ejemplo que era de la calificación, pues ya les explicamos cuál puede ser la vía de atención para que este derecho que ustedes tienen se haga válido. Ahora, puede ser que nos digan, es que ya escribí para que me hagan esta revisión, pero nadie me contesta, ya pasó un mes. Ahí puede intervenir la Defensoría con otro servicio que tenemos, que es los procedimientos de queja. Y se conlleva muy bien este ejemplo de la calificación y que ustedes lo hayan pedido, porque de ahí puede derivar otro derecho que ustedes tienen, que es el derecho de petición. Y este nos ha ayudado mucho en la Defensoría porque
Lo primero es que la autoridad sepa cuál es la inconformidad que están teniendo en su comunidad, que la oficina jurídica pueda hacer su función si hay alguna situación disciplinaria, levantar actas de hechos, que la coordinación de servicios escolares esté enterado de que haya una falla en el sistema, por ejemplo, de que no se ven sus calificaciones. Bueno, cada área tiene funciones diversas, pero en caso de que por alguna situación no recibieron una respuesta a esa solicitud que ustedes ya hicieron, pueden venir aquí a la Defensoría. ¿Cómo se inicia este procedimiento de queja? Bueno, nosotros ya sea que les mandemos un formato con esta información que ustedes nos están proporcionando o directamente ustedes pueden hacer un escrito libre. En este escrito, pues nos van a mencionar de manera cronológica, que vaya por fechas, ordenado, sería lo óptimo, para que nosotros podamos ver desde qué momento empezó este problema y al día de hoy o al día que manden su escrito de queja, veamos cómo se ha desenvuelto toda la situación. Si ya se acercaron con alguna autoridad, si no lo han hecho, si están involucradas más personas. Mm, Como nosotros tenemos este principio de la buena fe, pues claro que vamos a creer lo que ustedes nos están diciendo en ese escrito. Sí les pedimos elementos, por ejemplo, si tienen correos electrónicos. em, ¿Por qué? Porque esta información que acompañe su escrito de queja puede abonar a la autoridad a que ya tenga más elementos para poderles resolver pues de manera más eficiente cualquier duda o inconformidad que tienen. Pero si no los tienen estos elementos, bueno, de todas maneras recibimos esta queja y la analizamos. ¿Qué puede pasar cuando nos mandan estos escritos de queja? La primera, y sobre todo si vemos que se está vulnerando ya algún derecho de ustedes, se inicia. ¿Y qué pasa cuando se inicia? Mandamos un escrito al director del plantel, porque es la comunicación formal entre defensoría y planteles, se manda al director. Y en ese escrito que mandamos, pedimos que ellos nos informen sobre si ya sabían de la situación, qué hicieron, si tomaron medidas, si ya se comunicaron con ustedes. Cada caso es diferente y pueden variar las solicitudes, pero pues la intención es que nos informe la autoridad qué ha hecho para poder solucionarles cualquier situación que ustedes nos estén planteando. Una vez que nos mandan ese informe, pues ya nosotros podremos hacerles saber a ustedes qué es lo que la autoridad nos contestó. Inclusive antes de que nos contesten a nosotros, a veces ya se comunican con ustedes. Y ahí también pues les pedimos a ustedes, como solicitantes de nuestros servicios, que nos mantengan informados. Mira, la autoridad ya me contestó, ya se resolvió mi problema, porque a veces pues inician las quejas y la dejan olvidada, ya no nos contestan nada. Entonces para nosotros sí es muy importante saber su opinión, sus comentarios, si ya se resolvió, si les contestaron parcialmente. Y bueno, con lo que les digan a ustedes y también lo que nos informen a nosotros, podemos determinar el seguimiento que damos a los escritos de queja. Entonces, a grandes rasgos, ese es el procedimiento de queja que se hace aquí en el área de derechos universitarios, contrario a cómo se podría iniciar en el área de violencia de género, porque ahí tienen el servicio de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas, especialistas en estos casos de violencia de género, entonces la atención cambia un poco. Pero en el área de derechos universitarios, así es como pueden iniciar sus escritos de queja. Ahora, esa puede ser una vía que sí se inicie, pero también existe la posibilidad de que veamos que hay una autoridad competente para poder resolver esa situación. Entonces, su queja, el escrito que nos enviaron a nosotros, se puede remitir a esa autoridad. O también para que, bueno, se remite para que esa autoridad le dé seguimiento. También puede ser que no seamos competentes. Por ejemplo, académicos que nos están diciendo cuestiones laborales,
la Defensoría no tiene competencia para ver estas cuestiones laborales. Entonces, en ese caso, podríamos nosotros desestimar el escrito de queja que nos enviaron y orientarles sobre con quién se tienen que dirigir para que les puedan apoyar a resolver esta situación. En nuestro estatuto y reglamento es donde se establece en qué sí somos competentes, en qué cosas no. En cuáles no somos competentes aparte de lo laboral, pues también situaciones de índole disciplinaria, donde no hay violencia de género y la autoridad bien podría iniciar algún acta de hechos para tomar medidas, para hacer algún procedimiento disciplinario. Que este es un derecho que tienen todos los estudiantes. Iniciar procedimientos si ven que algún compañero o compañera les está vulnerando sus derechos de expresión, de cómo vienen vestidos, eh, que les mandan algunos mensajes en los grupos de WhatsApp académicos. Bueno, cualquier afectación que ustedes sientan que se sienten incómodos, les pedimos que no lo minimicen. Si algo no les hace sentir bien, pues para eso está la Defensoría, para poderles orientar si es que no saben a qué área de su facultad acudir. Y nosotros con mucho gusto les vamos a orientar y, como ya vimos, en su caso, si es necesario, iniciar una queja. Entonces, estos son los principales servicios de orientación y queja que se les puede brindar. Pero cuando nos dicen, tenemos un problema con unos compañeros porque no estamos de acuerdo en cómo pensamos, porque me hizo un comentario que no me agradó, ahí también nosotros, al recibir sus llamadas, sus mensajes, WhatsApps, como ustedes se quieran comunicar con nosotros, podemos identificar si hay alguna manera en que no se aplique una sanción, si es que no buscan una sanción, y que podamos nosotros hacer una intervención con un procedimiento alternativo. Este procedimiento alternativo se llama así porque es alterno a uno donde sí hay una sanción. Y a diferencia de la sanción, que sí interviene la facultad, que hay que hacer un acta de hechos en la oficina jurídica y el director determinar si hay elementos para sancionar, bueno, el procedimiento alternativo se lleva dentro de la Defensoría. En 2020 es que también en este cambio o reforma de nuestro estatuto es cuando también se agrega la posibilidad de llevar estos procedimientos. Y en la Defensoría hay un equipo especializado en procedimientos alternativos que cuenta con personas facilitadoras. Se les llama así porque facilita el diálogo o que se pueda explorar esta vía de procedimiento alternativo. Entonces, les voy a platicar rápidamente de qué se tratan por si en algún momento les surge alguna situación de estas, que no están de acuerdo con sus compañeros en algo o que les molestó algún comentario, pueden recurrir también con nosotros para explorar esta vía. Cuenta con varios principios, entre ellos les quiero mencionar pues el enfoque restaurativo. ¿Por qué? A diferencia de algunos otros procedimientos, pues este sí se centra en que las personas puedan identificar cuáles fueron los daños que causaron sus acciones, se hagan responsables de ellas y puedan afrontar la reacción o el impacto que tuvo en otras personas para que en el futuro esto ya no se repita, para que puedan tener una convivencia sana o de respeto, ¿no?, entre ustedes. Entonces, ese es uno de los principios. Y la otra muy importante, la voluntariedad de las partes. Si alguno de ustedes llega a la Defensoría y dice, sí, quiero tener este procedimiento, con gusto lo vamos a explorar, pero le decimos, las otras partes que están involucrados, tus otros compañeros, compañeras, también tienen que decirnos que están interesados y que tienen la voluntad de participar en este procedimiento. Entonces, si todas las partes sí tienen esta voluntad, adelante, se puede llevar a cabo el procedimiento. Con que haya dos personas que quieran explorar esta vía, se puede hacer. Y aparte de los principios que tenemos, también se conforma de varias etapas para que no piensen que en una sola charla ya se van a resolver sus diferencias o el conflicto que surgió.
¿Cuáles son estas 4 etapas? Bueno, rápidamente les comento. La primera es que ustedes estén informados. Es más o menos como esta charla, que les informemos de qué se trata, exploremos un poquito más, nos adentremos de los principios, de qué van a pasar en cada etapa. Pero la primera es la informativa y es individual. Ahí pues no tendrían que estar juntos A y B porque solamente les vamos a dar la información. Entonces se completa la primera etapa, podemos pasar a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Pues vamos a hacer una especie de preparación para poder explorar un poco más con preguntas, con que ustedes nos puedan compartir más de cuáles fueron estos impactos que tuvieron las acciones de las otras personas, cómo se sienten al respecto, cómo les gustaría que se resolviera este conflicto que surgió. Entonces, esa misma etapa que va a ser con A se hace con B y también es de manera individual. No tienen ahí que estar frente a frente ni tener que compartir esta información con la otra persona hasta la tercera etapa. Esta etapa que ya es del diálogo, porque, bueno, se me olvidó, me regreso un poco que también lo que intenta este procedimiento alternativo es que ustedes dialoguen e incluso no hay una sola forma de dialogar, o sea, sí platicar frente a frente o en videollamada, ¿no? También puede haber diálogos indirectos. Ustedes, mientras vayan explorando esta vía, van a poder hacer sus preguntas, decir, es que yo no me siento cómodo con esta forma, prefiero esta otra, y pues ya les vamos a poder dar varias alternativas. Entonces, un principio también importante de este procedimiento es la flexibilidad. No todo es igual, no en todos los casos se va a atender de la misma manera. Entonces, ya en esta tercera etapa, pues ustedes van a poder compartir ya con la otra persona cuáles fueron sus experiencias, sus sentimientos, sus emociones, cómo quieren resolver esta situación, cuáles son sus necesidades. eh, y ya completando esta tercera etapa, podríamos pasar a la cuarta etapa, que son los acuerdos y seguimiento, que es algo muy importante en este procedimiento alternativo. Nada queda por escrito más que los acuerdos que ustedes van a llegar. Y a diferencia de un procedimiento de mediación, de conciliación, aquí les mencionaba al principio que son facilitadores quienes llevan a cabo el procedimiento. Entonces, no les vamos a decir, tienes que resolver así tu situación, sino ustedes solos durante todo el proceso van a poder llegar a algunos acuerdos, identificar a través de esas necesidades que ya hemos platicado durante las etapas anteriores, a qué acuerdos quieren llegar. Y pues al final, cuando ya se sientan a escribir, a firmar los acuerdos, la Defensoría se queda con una copia para poder dar seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos. Si no se llegaran a cumplir los acuerdos, ustedes siguen teniendo a salvo el derecho de optar por la otra vía, que ya es de sanción con la autoridad. Entonces, no piensen que si ya vienen a la Defensoría a tener este procedimiento alternativo y no los cumplen, ya no pueden hacer nada. No, sí pueden optar por esa otra vía con la autoridad, pero lo que intentamos es que no solamente impongan una sanción de te suspendieron 3 meses y vuelve la persona a hacer lo mismo o no entendió ni siquiera por qué lo sancionaron o la sancionaron. Aquí en el enfoque restaurativo intentamos eso, que no solamente por vías punitivas, es decir, de sanción, la gente aprenda a respetar las reglas, ¿no? Sino que también puedan generar en ellos empatía, saber que sus acciones tienen impactos importantes en otras personas y pues que después puedan replicar todas estas vías que tiene la universidad, tal vez para su entorno familiar, su entorno social, para su entorno laboral, también podría ser. Y bueno, a grandes rasgos este es el procedimiento alternativo. Si tienen cualquier duda de este procedimiento o de cómo se llevan a cabo las orientaciones, las quejas, esta es una plática que, bueno, nos invitó el plantel, pero también ustedes pueden en nuestra página pedir pláticas, inclusive para su grupo en específico.
o quieren que tengamos una actividad con ustedes, un taller, les parece importante que haya más difusión de la Defensoría, bueno, también lo pueden pedir en nuestra página de internet. Ahí hay un apartado para que hagan estas solicitudes. Yo creo que hasta aquí dejaría la plática para que si ustedes tienen alguna duda, quieren abordar alguna pregunta en específico, lo puedan hacer. Y también si su duda ya es muy particular porque si están viendo algún problema con algún profesor, con algún alumno, pueden comunicarse directamente a nuestras líneas telefónicas o enviarnos un correo electrónico para que les podamos dar un seguimiento, pues con toda la confidencialidad que se merece cada asunto. Pues les agradezco que hayan puesto atención, eso espero, durante estos minutos. Y si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto las podemos responder. Y aprovecho para preguntar a Ana Cristina si puedo poner en el chat, si todos lo pueden ver, nuestra página de internet. Sí, por favor, Ok, para que la compartamos también igual en los comentarios de este video. Este video se va a quedar, o sea, la videograbación de esta charla se queda aquí en la página de la Comisión de Equidad. Y es bien importante porque luego hay muchas personas que no se pueden conectar justo a la hora, pero que pues justo estás hablándonos de temas que como universitarios deberíamos conocer muy bien, pero luego pues desconocemos. Muchas gracias, Jessica Judith, licenciada Jessica Judith, te agradecemos mucho. Hay preguntas que ya veo que están en redes sociales, pero hay algunas que son muy puntuales sobre esta información que nos estabas dando, que a lo mejor podríamos empezar por ellas. Con esto que nos contabas, pues de las dos grandes áreas que ahora tiene la Defensoría, sabemos que pues los casos de violencia de género pues son, por ejemplo, casos individuales. En el caso de la Defensoría, del lado de los derechos universitarios, ¿los casos también se atienden de manera individual o se pueden atender, por ejemplo, varias quejas o varios asuntos de parte del alumnado que a lo mejor convergen sobre una sola persona o cómo es esto? muchas gracias. Sí, es diferente al área de género porque sí pueden presentar quejas grupales. Inclusive les damos la opción de que elijan un representante común, que es a la persona a quien le vamos a estar notificando cualquier información de su queja, pero también si quieren todos recibir la misma información a cada correo, así lo podemos hacer, pero sí pueden presentar quejas grupales. Claro. Y también otra duda que surge de esta información que nos brindabas, muchas gracias. En el caso, por ejemplo, de violencia de género, sabemos que hay atención psicológica, hay sesiones que están como parte pues, de los servicios que ofrece esta parte de la Defensoría. Hay también atención psicológica, por ejemplo, para quienes la requirieran de parte del área de derechos universitarios. Ok, este sí es una parte importante que nosotros no tenemos. En ocasiones, si alguna persona llega, sobre todo presencialmente, que ya está aquí en nuestras oficinas y necesita algún tipo de contención psicológica, les pedimos apoyo a nuestras compañeras psicólogas del área de género, pero no están adscritas a esta área de derechos universitarios. Esa parte sí es una gran diferencia porque no la tenemos en nuestra área. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen, sí necesito esta atención psicológica? Tal vez no de contención en ese momento, pero sí para dar un seguimiento. Entonces, les proporcionamos información de las áreas de atención psicológica que tiene la universidad, que son muchas entidades, para que puedan ellos solicitar esta atención, pero directamente de nuestra área de derechos universitarios no contamos con ese servicio. Ah, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. El alumnado, comentabas ahorita al final, y que me parece bien importante, que, bueno, que quienes formamos parte de la comunidad podemos solicitar estas charlas, estas pláticas.
Sí, y la pregunta iba dirigida a si el alumnado, o sea, un grupo, por ejemplo, podría solicitar a la Defensoría la charla o el taller o la plática, la orientación, por ejemplo, grupal, o si esto es, por ejemplo, para profesores que en ciertas materias quieran introducir, por ejemplo, esta charla, o cómo podría funcionar. Perfecto. Aquí les voy a dejar el link de donde si entran a la página de la Defensoría, dice solicita tu plática aquí. Y es este link que les voy a mandar. Es un formulario con los datos que nos van a proporcionar. Seguramente esta área que se encarga de coordinar todas las charlas se comunicará con la persona que pidió esta plática y podrá pedirle más datos para quién va dirigida, por qué es que la necesitan y ya identificar qué tipo de plática vamos a dar y si es de las dos áreas, de género y derechos universitarios. Entonces, ese es el link donde podrían solicitarla y puede ser cualquier persona que quiera estas pláticas. Ok. Aquí hay un par de preguntas más. Nos dicen, ¿cuál es el tiempo que debemos esperar para una respuesta una vez presentada una queja a las autoridades del plantel? Sí, no hay un tiempo específico que establezca la legislación universitaria en ninguno de sus, bueno, en situaciones específicas, por ejemplo, que un profesor, o en este caso que habíamos puesto de la revisión de examen, no hay un tiempo específico para que el director forme la comisión, pero sí hay un tiempo específico para que la comisión resuelva, que son 15 días hábiles. Entonces, hay que ver bien cada situación, si sí hay un término para que la autoridad responda. Por ejemplo, cuando los académicos tienen alguna inconformidad, tienen su propio reglamento, se llama Estatuto del Personal Académico, y ellos podrían inconformarse por alguna afectación académica y ahí tiene 30 días para responder la autoridad. Entonces, ahí hay un término, pero hay muchas otras situaciones que no lo tienen. Por ejemplo, eh, que quieren que se, no sé, que es que también hay otros términos. Por ejemplo, les quería decir que me cambien de grupo. Ahí hay un término. En el Reglamento General de Inscripciones sí se establece que son 15 días para que ustedes puedan pedirlo, independientemente del movimiento de altas y bajas que tienen en cada plantel para pedir. Pero si ustedes, por ejemplo, están en su trámite de titulación y quieren saber en qué estado está este trámite, no hay un tiempo específico o determinado para que les respondan. Ahí depende, y eso les decimos mucho, depende de la urgencia y tu situación. Si tú consideras que ya pasaron suficientes días, semanas y no te han respondido, acude con nosotros para presentar esta queja. O inclusive, puede ser que les pidamos que revisen su spam si es que pidieron por correo electrónico, porque a veces ahí están esas respuestas, pero pues es importante que se comuniquen para poder tener un poco más de información de cada asunto. Claro. Y también preguntan aquí, dice, si la queja es sobre una situación que afecta a un grupo completo, ¿basta con que una persona presente la queja ante la defensoría? Pues el efecto que tiene una queja es que la autoridad revise qué situación está pasando en ese grupo. Y puede ser que si una sola persona presentó la queja, pues obviamente la autoridad va a hablar con esa persona que presentó la queja. Si los motivos que dio esta persona, que dice es que le está afectando a todo mi grupo, pero nadie más da ese testimonio o nadie más se acerca, la autoridad con los elementos que le dé una sola persona, pues es con los elementos que cuenta para tomar una determinación, para imponer alguna medida. Diferente a que si ya todo el grupo en realidad está en desacuerdo, tienen inconformidades, pues lo óptimo es que todos participen para que la autoridad vea que no solo es una persona la que se siente afectada, sino son muchas personas o inclusive todo el grupo, y pues ya pueda tomar algún otro tipo de medida o incluso imponer alguna sanción.
Dicen, bueno, aquí hay otras preguntas que están aquí en la página de la Comisión de Equidad. Preguntan, ¿cuáles son algunos ejemplos concretos de situaciones en los que los derechos universitarios pueden ser vulnerados en la UNAM? Y bueno, hay otra, no sé si prefieres que una primero, ¿no? Y luego otra, o como tú me indiques. Sí, igual una por una estaría bien. Claro. Entonces, Es, ¿la repito? O, no, está bien, muchas gracias. ok. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes, porque les voy a hacer un anuncio, que son muchos. La legislación universitaria contiene estatutos, reglamentos diversos, acuerdos diferentes, y entonces en cada uno puede haber un derecho de tanto para alumnos, trabajadores o académicos. Em, si us- por eso les decía, si ustedes consideran que algo les está incomodando, que algo no está bien, no lo minimicen, pregunten si esta situación es, corresponde a algún derecho que se está viendo afectado. Por ejemplo, puede ser que para alguien, si no lo dejaron entrar a clase, dice, bueno, pues no entro y ya, porque tal vez el profesor tiene esa autoridad de no dejarme entrar a clase. Bueno, pues nosotros les explicamos, no está bien. Los profesores, si consideraron que un alumno hizo algo mal eh, y necesita que la autoridad investigue más sobre esa conducta del alumno, tiene que ir con el director o la oficina jurídica para informar de esta situación. No tiene esta autoridad el profesor para sacar de clase a algún alumno o alumna. Entonces, ahí podría ser un ejemplo de que se está vulnerando este derecho. Cuando eh, ya están, vuelvo a su proceso de titulación, ya se acercaron a su tutor, si fuera algún trabajo de tesis, pasan semanas, meses, no les responde sobre sus avances de sus tesis y ustedes dicen, bueno, es que el profesor tiene mucho trabajo. Algunos tal vez no se sienten afectados, pero si se comunican con nosotros les podemos decir, bueno, es también un derecho que tú tienes a esta titulación. Entonces, si el profesor está teniendo tiempos muy largos de respuesta, podemos investigar qué está pasando para que no te veas afectado en que pase más tiempo. También puede haber algunos muy claros, como este de la revisión de examen, que la pidieron, nadie les contestó, no se les revisó, pues ahí obviamente ustedes ya saben que tienen este derecho, por eso lo pidieron y no se les hizo eh, valer por medio de las autoridades, ahí se está afectando un derecho. Entonces, pueden ser muchos los de discriminación también, ya sea por parte de sus compañeros o de sus profesores. Tal vez a alguien no le moleste que lo exponga frente al grupo, ¿no? Que le haga ver sus errores. Y también importa mucho la forma en que lo hacen. Tal vez a otros sí, le afectó, le impactó mucho emocionalmente, no tiene ya el mismo rendimiento en sus actividades académicas, ya no quiere incluso ir a la clase de ese profesor. Bueno, ahí podemos ver que se está afectando un derecho. Aquí también preguntan, dice así, si ya hablamos con alguien al respecto, con que alguna autoridad del plantel y nos comentó que lo mandaría a autoridades correspondientes, ¿aún así vamos a acercarnos a la defensoría? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Mientras más informada esté la comunidad universitaria sobre sus derechos, sobre sus obligaciones, sobre los procedimientos que tienen al interior de la universidad, mucho mejor para nosotros. Si nos dicen, ya fui con tal autoridad, pero no la entendí muy bien, o sí la entendí, pero quiero saber lo que ustedes me van a decir, bueno, igual les podemos orientar, tal vez sea la misma orientación que ya le dieron en su plantel, tal vez le demos otra opción, por ejemplo, no sabía del procedimiento alternativo, se lo podemos compartir. Y esto es muy importante para la Defensoría, que estén informados y que cuando ya reúnan la información de todos los lugares a los que se hayan acercado, puedan tomar una decisión
pues lo más informados posibles y que sea la que más se adecue a su situación en específico. Claro. También preguntan cuáles son los pasos recomendados para los estudiantes que enfrentan problemas relacionados con la violación de sus derechos universitarios. Si a lo mejor hay algún, pues, una manera de enfrentar la situación. Pues lo primero que sí les pedimos es, sobre todo cuando no hay violencia de género, porque es importante recordar, cuando hay violencia de género sí existe este protocolo y la primera instancia a la que pueden acudir, ya sea a sus POCs que están en cada facultad, a sus coordinaciones, pero también a la defensoría para que puedan tener esta atención, como lo indica el protocolo, tanto de las trabajadoras sociales, de las psicólogas, de las abogadas, que sea una atención integral. Entonces, esa ya es una situación aparte de alguna violación de derechos, ¿no? Pero volviendo a cuestiones académicas, de uso de instalaciones deportivas también, ¿cuál es la ruta? Pues la primera es acercarse a alguna autoridad, incluso a algún profesor, no quedarse con sus dudas, porque eh, luego puede ir incrementando el problema, algo que se pudo haber solucionado con una simple llamada, con una plática entre profesores, o que la oficina jurídica ya les dio, ya les empezara a dar el seguimiento y ustedes por no hablar, por no decir, pues tienen más problemas en el futuro. Entonces, puede haber dos rutas. La primera, acercarse con el profesor, ahora sí como dice el comercial, con quien más confianza le tengan. Si ya saben que esa situación pueden hacer un acta de hechos en la oficina jurídica, directamente acudir a la oficina. Y si de plano no saben con quién tienen que acudir, no saben si se les vulneró el derecho o qué tienen que hacer, comunicarse con la defensoría, porque nosotros, al tomar todos sus datos y que son confidenciales, no se va a enterar nadie. A veces nos dicen, tengo miedo a la represalia, no quiero que nadie se entere. Bueno, les vamos a explicar cómo son los procedimientos, cómo pueden tener el apoyo y seguimiento de la defensoría, pero es a lo que volvíamos a la pregunta anterior, de que estén informados, aunque ya sepan cómo hacerlo, pero si de todas maneras quieren llamar a la defensoría, háganlo. Somos como eh, el confesionario de las personas, de los alumnos, porque a veces pues ya no deciden poner ninguna acción, ¿no? Ya no quieren seguir con ninguna denuncia o hacer ninguna queja, pero la información ya la van a tener y nosotros por la confidencialidad no se la podemos compartir a otras autoridades, a menos que sean situaciones de gravedad que veamos que puede haber un delito, por ejemplo. Ahí pues tenemos este deber de comunicarlo a las autoridades, pero en la mayoría de las situaciones académicas, pues si ustedes solamente quieren desahogarse, decir qué les está molestando, cómo se sienten con una situación, pues háblenos. Inclusive les damos este servicio de, bueno, darles los teléfonos o el contacto de atención psicológica, porque a veces pues es lo único que necesitan en ese momento para ya después estar fortalecidos y tomar alguna otra acción respecto de la situación que nos platiquen. Pero pues la principal sugerencia es que sí lo platiquen a alguien para que puedan mm, conocer qué vías tienen de atención, ya sea que las quieran tomar o no, pero que estén informados. Claro. Y bueno, pues una última cuestión. Por supuesto que todo de lo que nos has hablado el día de hoy, pues es tanto para el sistema escolarizado como para, por ejemplo, las carreras a distancia, el sistema del SOAYET y bueno, pues para todas las personas integrantes de la comunidad universitaria, ¿verdad? Sí, sí es muy importante, por eso tenemos nuestra, o sea, de por sí antes de la pandemia teníamos ya nuestro correo electrónico y redes sociales, pero a partir de la pandemia, y es algo que iba a mencionar en un principio, ustedes pueden mandar cualquier escrito por correo electrónico a nosotros
y va a ser como si es un escrito de queja que nos manden con su identificación, firmado y todo. Es una comunicación totalmente válida, formal, y así se puede iniciar una queja. Entonces, las personas que están inclusive en otro país, alumnos, y quieren mandarnos una queja, es que nos dicen no podemos ir, no importa, tenemos esos servicios a distancia, muchas veces hacemos videollamadas, así como tenemos este Zoom, también una orientación o seguimiento de queja puede ser por Zoom, correos. Entonces, sí, toda la comunidad podrá tener acceso a nuestros servicios. Claro, pues muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo a la abogada Jessica Judith Sánchez Morales de la Defensoría por esta charla, por esta información tan valiosa que tuvimos el día de hoy. Y pues bueno, también pues vamos a terminar los eventos por la semana, por la legalización y despenalización del aborto que se organizó aquí en la Facultad de Ciencias. Con esta charla damos por terminados los eventos de esta semana. Les agradecemos muchísimo, le agradecemos a la abogada Jessica Judith a nombre de la Comisión de Equidad por esta charla tan valiosa y pues también les invitamos a que estén pendientes porque en octubre vamos a tener también eventos en torno al 29 de octubre, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que, bueno, pues van en el sentido de valorar y reconocer el trabajo de cuidados no remunerados que realizan una gran cantidad de personas, en su mayoría mujeres, y que, por supuesto, contribuyen al desarrollo sostenible de las sociedades y las economías. Y pues bueno, están ya con mucha antelación invitadas, invitados. Muchísimas gracias, abogada Jessica Judith. Le agradecemos mucho y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.